Soy Raúl Medina Centeno, profesor de la Universidad de Guadalajara y presidente del Instituto T. Zapopan. Hoy hablaremos del libro Cambios Modestos, Grandes Revoluciones, Terapia Familiar Crítica. El malestar psicológico es muy complejo. Tiene que ver algo la vida cotidiana, está vinculada a las relaciones familiares, a tu historia relacional con el presente, a tu trabajo, a las redes con las que convives todos los días. Este libro intenta resolver los problemas psicosociales, personales, en el marco de una contextualización. El año pasado, en el 2018, inició la segunda edición de este libro. Y estamos contentos porque ha tenido una muy buena recepción entre psicólogos y terapeutas clínicos en Europa como en Latinoamérica. El libro tiene 3 partes. La primera es el marco conceptual y teórico que fundamenta la propuesta. La segunda son los métodos de intervención clínicos, que son en concreto 4, que utilizamos con casos específicos. Y la tercera es el contexto de el futuro de la terapia familiar, hacia dónde creemos que va dirigida. La terapia familiar crítica tiene 6 fundamentos. El primero es el epistemológico. Y en este se fundamenta que ninguna psicoterapia y ningún modelo científico obtiene la verdad absoluta. Y en ese sentido, la propuesta que se plantea aquí es modesta y el terapeuta tiene una posición de humildad. También entendemos que las familias son expertas de su propio malestar y por ello se genera un proceso de colaboración clínica. El fundamento histórico. El fundamento histórico plantea que somos de naturaleza histórica, somos parte de la historia, pero no somos rehenes de esta. Hay una relación dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro. Y también entre contexto histórico, donde suceden los diferentes fenómenos, y la memoria personal. Este vínculo entre historia y memoria personal se tiene que reconstruir en el proceso terapéutico. Partimos de la idea de que la memoria es una construcción sociocultural y la familia tiene mucho que ver en esto. El proceso identitario está íntimamente vinculado a la narrativa histórica en el presente. Otro fundamento es la cultura. Todos somos cultura. Vivimos en un marco relacional con grupos específicos que contienen una serie de creencias, rituales y prácticas cotidianas. Nosotros dividimos la narrativa en 2, en narrativa explícita y narrativa implícita. La narrativa implícita, vinculada a las prácticas tácitas, es el campo donde damos por sentado las creencias y las formas en que nosotros convivimos todos los días. Partimos de la creencia que varios de los síntomas psicológicos o del malestar personal está íntimamente vinculado a este tipo de narrativas tácitas. Otro fundamento sustantivo de la terapia familiar crítica son las emociones. Las emociones se convierten en un recurso terapéutico sustantivo. Partimos de la creencia de que el amor es una de las emociones sustantivas en el proceso terapéutico y precisamente está vinculado a la capacidad de una persona a aceptar a otra persona como legítima igual que él mismo. En este sentido hablamos de que la exclusión es la antesala de muchos de los malestares psicológicos, que precisamente tendríamos que restaurar ese amor de respeto y sobre todo de tolerancia y aceptación al otro. Por lo tanto, la emoción se convierte en un recurso terapéutico. El terapeuta debe de tener la habilidad de que pueda hacer sentir a la familia o a los pacientes como legítimos para que pueda generarse la conversación terapéutica. Otro fundamento es el político. Mucho del malestar psicológico está íntimamente vinculado a las relaciones de poder y sobre todo aquellas que limitan las libertades de las personas. Para nosotros, el análisis político es sustantivo para poder poner límites inteligentes a aquellas personas que reprimen la libertad de otros. Y por último, está el fundamento ético. El ético es que la persona se visualice en contexto, pero sobre todo visualice su comportamiento en consecuencia. En ese sentido, la terapia va dirigida a ampliar conciencia personal y que esa conciencia está íntimamente vinculada a los contextos donde ellos participan, que tiene efecto todo lo que hagan y por lo tanto se tienen que hacer responsables de cada una de las acciones vinculadas a su familia, a su comunidad, a su trabajo y a su red.
La segunda parte del libro está íntimamente vinculada a la generación de técnicas de intervención o métodos psicoterapéuticos. El primero de ellos es las preguntas estúpidas. Las preguntas estúpidas es todo un diálogo terapéutico etnometodológico donde el terapeuta y la familia explorarán aquellos discursos tácitos que dan por sentados y que creemos que están íntimamente vinculados con el malestar. El segundo método terapéutico es el uso de modelos o metáforas culturales para la externalización del problema. Creemos que la terapia familiar tiene que estar vinculada a explorar los contextos y el desarrollo histórico de la construcción del síntoma. Poder entender que no es un problema individual, que es un problema psicosocial, narrativo, que vino a construirse por etapas y en desarrollo. El uso de modelos y metáforas culturales por parte de los consultantes es fundamental para que ellos vayan comprendiendo tanto emocional como cognitivamente la construcción del malestar y los vínculos relacionados con otras personas y en contextos específicos. Otra metodología de intervención es el histórico, un tipo de terapia familiar histórica. En esto planteamos el olvido y el recuerdo terapéutico. Todo un trabajo dialéctico entre el pasado, el presente, el futuro, enmarcado a contextos específicos, con personas, con nombres y apellidos. Y por último, la metodología de la resistencia. La metodología terapéutica de la resistencia es sustantiva sobre todo con casos de adolescentes. Entendemos la resistencia como una metáfora política para comprender que mucho de los síntomas o el malestar psicológico es una resistencia ante una serie de situaciones que la persona vive, pero una resistencia pasiva porque está atrapado por el síntoma. El proceso terapéutico va guiado para que la persona genere una resistencia activa, una resistencia ante aquellos problemas relacionales que está enfrentando. Esta resistencia está íntimamente vinculada a ampliar la conciencia de la persona y poder entender que su bienestar o su malestar está íntimamente vinculado con su contexto relacional socioemocional. La última parte del libro de Cambios Modestos, Grandes Revoluciones, Terapia Familiar Crítica, está orientado a visualizar el futuro de la psicoterapia. Nosotros creemos que no hay psicología que no sea social. En ese sentido, creemos que la terapia relacional está enfocada precisamente a reconstruir los contextos en que están vinculados al malestar personal. Por eso la propuesta es un tipo de psicología social clínica que puede convertirse también en un modelo de política social de salud para enfrentar comunidades y sobre todo para prevenir una serie de malestares que desde la infancia se expresan. Invito a todos a la lectura del libro Cambios Modestos, Grandes Revoluciones, Terapia Familiar Crítica. Me despido invitándolos también a que me sigan en las diferentes redes digitales.